Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, hermanos. Vamos a leer versículo 13 al versículo 21. Primera carta del apóstol Pedro, verso 13 al 21. Así en sus lugares vamos a tener la lectura, hermanos. Dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá, en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó a ser santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y que le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias te damos por este tiempo que nos das. Te damos gracias, Señor, por el hecho de haber mandado a tu Hijo Jesucristo a este mundo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nuestra vida ahora tiene un propósito precioso. Gracias, Señor, porque Cristo nos ha redimido de nuestra manera vana de vivir. Gracias, Señor, porque ahora nosotros podemos manifestar las virtudes, Señor, de la justicia de Cristo que Él en esta tierra vivió, Señor, y que ahora a nosotros también se nos demanda a vivir. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que en este día asistieron y aquellos que en transmisión están con nosotros, Señor, que tu palabra penetre nuestros corazones, que quite, Señor, todo espíritu de indiferencia y de apatía, Señor, de nuestros corazones. Y Padre, que todo pensamiento sea llevado cautivo en obediencia a Cristo. Padre celestial, recibe toda la honra, recibe toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. El Banco de México publicó en su portal cuáles son las maneras en las que nosotros podemos identificar y verificar al mismo tiempo la autenticidad de un billete. Publicó esto debido a que ha habido falsificación de billetes en diferentes partes. Y entonces este banco lo que hizo fue darle a cada uno de nosotros a través del portal cuáles son los elementos de seguridad que permiten saber si un billete es auténtico o no lo es. Porque la simple vista, el verlos de lejos o verlos así en simple vista sencilla, no es suficiente para poder distinguir un billete falso de un billete auténtico. Y de esta misma manera, hermanos, es la que nosotros podemos distinguir a un cristiano genuino de un religioso, de alguien que no lo es. Y es a través de los elementos, conductas y estilo de vida que es
lo que nosotros podemos verificar es la vida, la conducta, la manera de pensar, lo que hacemos, lo que distingue a un verdadero creyente, a un auténtico creyente de alguien que no lo es. Y hermanos amados, la redención que nosotros obtuvimos por Cristo, la salvación que Cristo nos ha otorgado, es la manera, hermanos, que nosotros como cristianos podemos vivir de una manera completamente distinta a la forma en la que este mundo vive. Es por medio de la redención en Cristo, es por medio de la salvación en Cristo que nosotros como cristianos podemos vivir una vida plenamente distinguible de lo que este mundo manifiesta. Y hermanos, lamentablemente, en este momento, hermanos, en este presente, la iglesia no ha marcado una gran diferencia en su manera de vivir a la manera de vivir del mundo. Esa forma de distinguirse está opacada, está, hermanos, realmente opacada, tapada, cubierta por la mundanalidad, por la secularidad en la cual nosotros lamentablemente hemos estado viviendo. Y hermanos, el apóstol Pedro en esta carta quiere mostrar, hermanos, que cada uno de nosotros como creyentes debemos de manifestar esas evidencias de nuestra salvación. Cristo, hermanos, cuando vino a este mundo, nos compró, nos redimió, nos liberó de la esclavitud de nuestros pecados, pero nuestra vida, hermanos, ahora en Cristo debe ser completamente distinta a la vida que nosotros teníamos antes. Y estas evidencias, esta distinción deben de ser claramente visibles, claramente palpables. Y si no son palpables, si no son visibles, hermanos, entonces podemos llegar a pensar que aquellas personas autodenominadas cristianas lamentablemente entonces no han nacido de nuevo. Porque la salvación, hermanos, a diferencia de la proclamación de una religión, la salvación produce cambios de vida reales. Su conducta, su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de llevar el matrimonio. En cambio, el religioso se preocupa solamente por las apariencias, por el qué van a pensar, el qué van a decir, el qué van a opinar. No me vayan a ver en tal lugar, no vaya yo a hacer algo que a lo mejor en mi iglesia lo vayan a reprobar. Pero el creyente no se preocupa por la iglesia, no se preocupa por lo que la gente piense, sino que sabe que su vida está plenamente vista, transparente ante los ojos de Dios. Hermanos amados, de Dios ninguno de nosotros se puede ocultar. Él lo sabe y Él lo conoce absolutamente todo. Y la vida de un cristiano, hermanos, ante los ojos de Dios es como mirar la vida de alguien detrás de un cristal. No hay nada oculto delante de sus ojos. Y ahora el apóstol Pedro, hermanos, como vimos la semana pasada, hizo un llamado a estos cristianos, les hizo un llamado a la esperanza en primer lugar, y les hizo un llamado a una vida de santidad. Y mira, hermanos, es interesante que Pedro hizo este llamado a una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que está pasando por momentos difíciles, una iglesia que ha tenido que sufrir pruebas, tribulaciones y angustias por causa del evangelio. Y pudiera sonar chocante, hermanos, hablarle a una persona que está pasando por problemas difíciles, hablarle de santidad, por ejemplo. Pero el apóstol Pedro lo que hace, hermanos, es mostrarles que deben de tener puesta su esperanza en aquellas cosas que el Señor por su gracia nos traerá, y que es esa esperanza la que nos debe de llevar a vivir una vida santa mientras estemos en esta tierra. Hermanos, cuando hay problemas es fácil desanimarse, cuando hay problemas es fácil bajar la guardia, cuando hay problemas es fácil, hermanos, empezar a querer pensar como pensaba Asaf, que yéndonos al mundo las cosas se van a mejorar o se van a arreglar, o pensando que eso va a solucionar nuestros problemas. No, hermanos, al contrario, el apóstol Pedro dice que es cuando más debemos tener puesta nuestra esperanza en el Señor, y es cuando más santos debemos
debemos de vivir sabiendo que el Dios que nos ha llamado, el Dios que nos ha salvado es santo y que nuestra manera debe de ser santa como Él es santo. Y el apóstol Pedro dice: en todas las áreas de nuestra vida, en toda manera de vivir. Y ahora, hermanos, el versículo 17, Pedro nos hace un nuevo llamado, y es el tema que vamos a estar viendo en esta tarde. Dice el versículo 17: y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ahora el apóstol Pedro, hermanos, hace un tercer llamado, hace un tercer deber, hace un tercer mandato. El primero era: pongan su esperanza en la gracia que vendrá. El segundo mandato que Pedro hizo fue: sean santos así como Dios es santo. Y ahora hace un tercer mandato: condúzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación. El tema que vamos a estar viendo en esta tarde, hermanos, es un llamado a conducirnos con temor. El creyente debe vivir con temor. Ahora, cuando hablamos del temor, no nos estamos refiriendo al pánico. No nos estamos refiriendo, hermanos, al vivir asustados. No nos está refiriendo a un sentimiento de inseguridad o de inestabilidad. No, cuando habla o usa el término temor, se refiere a que el cristiano debe de vivir con reverencia a Dios, debe vivir honrando a Dios. Y es que cuando vivimos en santidad, vamos nosotros a poder honrar a Dios. Y Pedro dice: todo el tiempo de su peregrinación. Es decir, hermanos, que somos llamados a vivir en el temor de Dios, a conducirnos en el temor de Dios todo el tiempo que nos toque estar en esta vida. Y hermanos, en esta porción, que hermanos, el apóstol Pedro nos dice que debemos conducirnos con temor. El término conducirse, hermanos, este verbo se encuentra en imperativo, lo cual quiere decir que es un mandamiento. No es una sugerencia, no es una opción, es un mandato. Y cuando usa el término conducir, hermanos, la palabra conducir es una palabra griega que denota la conducta, la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de actuar. Entonces lo que el apóstol Pedro dice es que nosotros debemos vivir honrando al Señor con reverencia. Debemos de vivir una vida agradable a Él, una vida que manifieste una sumisión a Él, una manera de pensar, una manera de actuar. Pero dice el apóstol Pedro, hermanos, que debemos de hacerlo todo el tiempo de nuestra peregrinación. Un peregrino, hermanos, era un forastero. Es una persona, hermanos, que radicaba en un lugar, y luego esa persona se trasladaba a otro lugar que no era su tierra y vivía temporalmente en ella. Este término, hermanos, lo utilizan más los judíos para referirse a aquellos judíos que habían sido esparcidos por causa de la persecución. Ellos se consideraban forasteros o se consideraban peregrinos porque el lugar donde radicaban no era su tierra, no era la Jerusalén donde ellos radicaban, su ciudad, su país. Hermanos, vemos esto, por ejemplo, cuando Moisés huye a la tierra de Madián y le pone a su hijo por nombre Gersón. ¿Qué significa esto? Forastero, peregrino, radicante en tierra ajena. Pero Pedro no utiliza el término peregrinaje para referirse, hermanos, literalmente a vivir lejos de una ciudad o lejos de una nación. Pedro lo utiliza de manera metafórica para referirse a que nosotros como cristianos no pertenecemos a este mundo. Nosotros no vivimos, hermanos, para este mundo. Nuestra verdadera ciudadanía no se encuentra en este mundo. Y vean lo que Jesucristo dijo, hermanos, en Juan capítulo número 17. Rápidamente, hermanos, acompáñenme a Juan 17. Pedro dice que debemos vivir en temor, que nuestra manera de vivir debe de ser, hermanos, en todo el tiempo de nuestro peregrinaje. Es la primera vez que vamos a ver la palabra peregrinos en esta carta, hermanos. La vamos a ver después en el capítulo 2 también. Pero mire lo que dice la Biblia en Juan capítulo número 17. Juan 17, hermanos. Mire lo que dice versículo número 11.
Dice, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que nos has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre y el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cualquier persona que está identificada con Cristo necesita entender que Él ya no pertenece a este mundo. Nuestro reino, hermanos, ahora no está en el reino del mundo, ni bajo la potestad del Dios de este siglo, sino que ahora, hermanos, nuestro reino se encuentra, hermanos, en el reino de aquel que vino por nosotros para comprarnos con su preciosa sangre, hermanos. Ahora nosotros, al estar identificados con Cristo, nuestra vida le pertenece a Cristo, y ahora por ende, hermanos, nuestra identidad, nuestra ciudadanía, nuestro verdadero hogar se encuentra allá en los cielos. Eso fue lo que Jesús le dijo a Felipe en Juan 14: voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hermanos, nosotros aquí somos peregrinos, estamos aquí de paso, somos extranjeros, hermanos, solamente estamos aquí un breve momento, y un día llegaremos, hermanos, a nuestro verdadero hogar. Un día nuestra vida terminará, o el Señor vendrá, lo que pase primero, pero un día llegaremos a nuestro verdadero hogar. Este no es nuestro hogar. Y eso es lo que cada creyente necesita entender, que esta no es su hogar, que vivimos aquí, estamos momentáneamente aquí, pero que nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba. Por eso el Señor una y otra vez nos dice claramente en el Sermón del Monte: poned su mirada en las cosas que están en el cielo y no en las de la tierra. Lo del cielo, hermanos, es eterno, lo de la tierra perece, lo de la tierra es pasajero. Lo que hay aquí en este mundo, hermanos, es momentáneo. Lo que hay en el cielo es para siempre, no termina. Y eso es lo que Pedro mencionó en el capítulo 1: una herencia en los cielos, incontaminada, incorruptible, inmarcesible, indestructible. No hay nada que pueda destruir esa ciudadanía que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y Pedro menciona que nuestra conducta, nuestro deber en este mundo, mientras estamos aquí como extranjeros, es que debemos de conducirnos con temor hacia Dios. Y que ese temor a Dios, hermanos, nos va a llevar a reflejar las evidencias de su justicia. Nos va a llevar a mostrar sus cualidades, su carácter, su manera de vivir. Hermano querido, nosotros estamos aquí de paso, pero nuestra vida debe constantemente reflejar las características del reino de Dios. Nuestra vida, hermano, debe ser un ejemplo para otros, más que solamente para ser dignos de imitar, sino para que nuestra vida glorifique a Dios y otros también puedan conocer al Señor por medio de nuestra conducta, por medio de nuestra manera de vivir. Ese es el propósito de nosotros como creyentes: glorificar a Dios a través de nuestra manera de vivir. Si usted y yo queremos, hermanos, realmente reflejar a Cristo, si nosotros realmente queremos cultivar el temor de Dios, necesitamos contemplar dos cosas. En primer lugar, vea lo que dice Pedro: ¿cómo podemos cultivar el temor de Dios? Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. ¿Cómo podemos nosotros cultivar el temor de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros conducirnos con temor mientras estemos aquí? La primera razón nos la da Pedro. Versículo 14, como vimos la semana pasada, dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos. ¿En dónde, hermanos? En toda vuestra manera de vivir.
Si nosotros vamos a cultivar el temor de Dios en nuestra vida y nos vamos a conducir con temor a Dios en esta tierra mientras estemos aquí, en primer lugar lo que nosotros necesitamos entender es la santidad de Dios, que nuestra vida debe ser conforme a la santidad de Dios. Por eso Pedro nos exhortó antes de este versículo a vivir en santidad, porque la santidad es lo que cultiva ese temor. Segunda carta de Corintios, capítulo 7:1, dice el apóstol Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, mire lo que dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad, hermanos, es un distintivo del cristiano. La santidad se encuentra íntimamente relacionada con Dios, con sus acciones, con su carácter. Hermanos, la medida de lo que es santo, la medida de lo que es correcto, la medida de lo que es agradable a Él, es la santidad que Dios refleja. Es Dios quien pone el parámetro de la santidad. Es Dios quien pone la línea de lo que es santo. Y déjeme decirle algo, hermanos: Dios no tiene tonos semiclaros, semioscuros. Para Dios, hermanos, es blanco o es negro. No hay tonos medios para Dios. No hay tonos que usted pueda decir: es que no creo que esto sea tan malo, pero a la vez sí siento que es malo. No, hermano, la santidad de Dios no tiene esos tonos. Dios dice lo que es condenable y Dios dice lo que le es agradable. Y si nosotros vamos a vivir en el temor de Dios, necesitamos entender que lo primero que necesitamos hacer es vivir en esa santidad. Y parece que cuando hablamos de santidad estamos hablando de algo cliché, de algo que es molesto, incluso para nosotros ya decir otra vez hablar de la santidad. Pero hermanos, la santidad es un distintivo de cada creyente. El creyente no intenta practicar la santidad. El creyente ya ha sido santificado por Dios, y en base a esa santidad que ya ha sido implementado en él, esa santificación lo lleva día a día a imitar al Dios que ha tenido por Padre, el cual es ese Dios santo. Efesios 5:1 dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces el estándar, la medida de la santidad, hermanos, se encuentra en Dios. Si hay algo que nosotros estemos haciendo, si hay algo que nosotros estemos practicando, si hay algo que nosotros estamos realizando y no va en esa medida, eso no es santidad. La santidad no se sujeta a percepción personal. La santidad no está basada en criterios personales, no está basada en lo que yo pienso que es santo. La santidad está basada en lo que Él en su palabra ha revelado que es ser santo. La santidad está mostrada en lo que Él ha escrito a través de su palabra, lo que es agradable a Él. Esa es la manera en la que yo puedo saber si verdaderamente lo que estamos haciendo o no estamos haciendo cumple con la medida de lo que es santo. En lo que nos ponemos de vestido, en lo que miramos en la televisión, en las maneras en las que hablamos, la manera en la que nos comportamos, lo que vemos a través de nuestro televisor, lo que hacemos en nuestras redes sociales, lo que nosotros platicamos con las personas que nos rodean, los lugares que visitamos. Hermanos amados, deben de estar todo regido bajo el parámetro de la línea de lo que a Dios le parece santo. Y si hay algo que a Dios no le es santo, hermanos, entonces eso no es santidad. Muchas veces, hermanos, en las iglesias se enfatiza mucho el vestir, por ejemplo. Cierta medida de falda, cierto largo de la blusa, cierta holgura manifiesta una vestimenta piadosa. Pero la piedad, hermanos, dice el apóstol Pablo, no radica en la vestimenta. Le dice a las mujeres que la piedad radica en un corazón afable y apacible. La piedad comienza en un corazón, hermanos, obediente, un corazón sumiso, un corazón dispuesto a obedecer lo que Dios dice en su palabra. La vestimenta no provee el parámetro de la santidad. La vestimenta no lo hace lo que hacemos en la iglesia. No es si las
qué tantas actividades nosotros tenemos en la iglesia lo que define el parámetro de la santidad, sino que es, hermanos, lo que Dios ha aprobado como algo bueno. Puede una persona estar sirviendo a Dios en este momento, puede una persona predicar, enseñar, cantar, pero si su vida no se ajusta al parámetro que Dios ha establecido, esa persona no está en santidad. Por más vestimenta que parezca ser santa, por más actividades que haga, por más apariencia que tenga, la santidad no se mide así, sino se mide en el interno, en el corazón, en lo que hacemos cuando estamos en privado, a solas, en nuestra intimidad, en la gente que nos rodea. Yo pregunto, hermanos, nuestras personas, nuestro esposo, hijos, ¿pueden decir que nosotros estamos practicando santidad? Nuestro historial de internet, nuestras búsquedas en las redes sociales, ¿puede realmente definir el parámetro de lo que es santidad en nuestra vida? Decía alguien alguna vez que si quieres conocer lo que una persona es verdaderamente, revísale su teléfono, decía. ¿Y sabe qué, hermanos? Lamentablemente nuestra vida está oculta detrás de estas cosas. Ahora, no digo que el teléfono o las redes sociales sean malas, el problema es que ahí ahorita está depositada toda nuestra vida. Ahí está depositado lo que verdaderamente somos. Recuerdo, hermanos, una vez una persona que aparentaba sinceramente ser santo, y una vez su esposa anunció que se iba a divorciar de él. Y cuando le preguntaron a la mujer por qué, llevó el teléfono al pastor y le dijo: mira, esta es la razón por la cual me voy a divorciar de él. Estaba atestado, hermanos, lleno el historial de búsquedas de pornografía, lleno, testado. Y nosotros podemos pensar que la santidad es: mira ese hombre lo que hace, mira la forma en la que predica, mira la forma en la que se viste, mira esa hermana, qué tan amable es. Pero, hermanos, la realidad es que es lo que hay en nuestro corazón lo que define la verdadera santidad. Por eso, como ponía en el ejemplo al principio, hermanos, la manera de ver si algo es auténtico es viendo las evidencias de ello. Y la santidad es una evidencia de una vida verdaderamente temerosa a Dios. Los jóvenes se esconden de sus padres para hacer prácticas incorrectas. Los esposos se esconden de sus esposas. Las esposas se esconden de sus esposos. Los hijos de los padres de los hijos, y la iglesia del pastor. Pero, hermanos, la realidad es que el verdadero temor no es de quien yo me escondo. De los ojos de Dios yo no me puedo esconder. El temor de Dios empieza con santidad. Y si yo quiero cultivar una vida de temor a Dios, yo necesito vivir en esa santidad. Hay cosas que la Biblia no dice tal cual. La Biblia no describe ciertas cosas. Pero pregúntate: esto que voy a hacer, esto que voy a ver, este lugar a donde yo voy a ir, ¿le honrará a Dios? Esta serie que voy a empezar a ver, esta película, este video, esta amiga, amigo, este compañero, compañera, ¿serán agradables a Dios? ¿Qué haría el Señor en mi lugar? Y tú solito te vas a dar cuenta si verdaderamente Dios le agradará o no le agradará. Aún en temas que la Biblia no describe ni como malos ni como buenos. Pero si queremos cultivar temor de Dios, en segundo lugar, debemos de comprender que Dios, el Padre que nosotros invocamos todos los días, es un Dios que sigue siendo justo e imparcial a la hora de juzgar. Mira lo que dice el versículo 17. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, vead por qué nace el mandato: condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Esto es lo que dice el apóstol Pedro. Si a ese Dios santo que tú invocas como Padre, sabes que ese Dios es imparcial cuando juzga la obra de cada uno, es decir, si tú sabes que ese Dios que es Padre tuyo, sabes que el día de mañana va a juzgar tus obras, entonces en ese conocimiento tú debes de conducirte con temor durante el tiempo de tu peregrinación.
Si queremos cultivar el temor a Dios, no solamente es la santidad, sino también entender que Dios es justo e imparcial y que todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, en esta vida, va a ser juzgado por Dios. Si bien nuestro juicio no es para condenación, sí nuestro juicio es, hermanos, porque Dios al que ama disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Hermanos amados, Dios va a juzgar también nuestras acciones. No debemos olvidar que Dios es santo, pero sigue siendo justo al mismo tiempo. Y el hecho de que nosotros ahora estemos en Cristo, el hecho de que nosotros ahora somos salvos, el hecho de que nosotros ahora hemos alcanzado la vida eterna, no quiere decir que nuestras obras van a pasar desapercibidas por Dios. Es cierto que no vamos a ser juzgados para condenación. Es cierto que no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. Pero el Señor tiene que disciplinar a sus hijos cuando estos no están dentro de los parámetros de lo que es la santidad. Amados hermanos, Dios va a tener que juzgar nuestras acciones también en esta tierra. Y por medio de su gracia, hermanos, nosotros hemos obtenido uno de los privilegios más grandes que cualquier creyente puede gozar. Nosotros tenemos una comunión estrecha con Dios, una comunión cercana con Él. Podemos acercarnos a Dios y decirle, Abba, Padre. Podemos acercarnos a Dios y glorificarle y decir, Señor, tú eres mi Padre ahora. Tenemos comunión con Dios, pero dice Pedro, sí, Él es tu Padre, pero no olvides que Dios sigue siendo juez. No olvides que Dios sigue juzgando las acciones de sus hijos y que por el hecho de ser hijos de Dios no va a pasar por alto ninguno de nuestros pecados, hermanos. Dios va a tener que tratar con nosotros también. Por eso dice Pedro, sabiendo que Dios es un juez todavía, y ahora note lo que dice, imparcialmente juzga. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no juzga haciendo acepción de personas. Hermanos amados, escuche, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene hijos favoritos. Dios no es Jacob, Dios no es Isaac, perdón, ni Raquel, ni Rebeca, perdón. Dios no es ellos, que uno prefería al mayor y el otro al menor. No, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene un hijo consentido. Dios a todos nos trata por igual. Y si uno de nosotros, hermanos, está pecando, si uno de nosotros no está conforme a la línea de la santidad de Dios, en ese temor, hermanos, Dios va a tener que tratar con cada uno de nosotros. Ahora, quiero que veamos, hermanos, algunos ejemplos. ¿Cómo es que la santidad de Dios y su justicia trabajan de la mano, hermanos, para llevarnos a el temor hacia Dios? Mire Éxodo 20, hermanos, por favor. Versículo 18 al 20. Quiero que vea cómo la santidad de Dios y su justicia van de la mano para llevarnos a vivir una vida de temor hacia Él, una vida de reverencia hacia Él. Mire lo que dice Éxodo 20, por favor, versículo 18 al 20. Éxodo capítulo 20, 18 al 20. Si vamos a cultivar una vida de temor a Dios, que es el mandato de Pedro, necesitamos entonces nosotros recordar que nuestro Dios sigue juzgando nuestras acciones, que nuestro Dios no ha dejado de ser santo. Mira lo que dice la Biblia. Aquí Moisés estaba arriba en el Sinaí con Dios, le estaba dando la promulgación de la ley, verso 18. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo, nota eso, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Dios, hermanos, en ese monte desplegó su santidad, mostró una parte de su gloria a través de esos truenos, de esos rayos que estaban cayendo, esos relámpagos, y el pueblo de Israel tenía miedo.
Ahora aquí vemos dos clases de temor. Primero dice que ellos tenían miedo. Moisés les dice no teman, pero después les dice Dios ha hecho esto para que tengan temor de él. Y parece que se contradice, pero no es así. El temor que los israelitas tenían era un miedo de pánico, temor a la muerte, una fobia a la muerte. Tenían un aspecto de intranquilidad. Pensaban que ese monte en cualquier momento, esos rayos y relámpagos caerían encima de ellos y los aniquilarían por completo. Por eso le dicen a Moisés, Señor, sube, le dice a Moisés, sube tú, habla tú por nosotros, nosotros oiremos, pero que Dios no hable, porque si Dios habla nos va a terminar aniquilando a todos. Pero Moisés le dice al pueblo, no teman, no se asusten. Dios ha descendido para probarlo, es decir, para que ustedes vean su gloria, vean su santidad y que estas leyes que Dios acaba de darnos, ustedes las cumplan. Dios ha mostrado su santidad, ha mostrado su gloria, ha mostrado su justicia, ha mostrado su poder, para que eso de Dios los lleve a ustedes a no practicar el pecado con ligereza y obedezcan. Note usted que Dios manifestó la esencia de sus atributos para que la nación de Israel viviera en su vida con temor, es decir, con suma reverencia, con suma honra, con sumo respeto, que se manifestaría o se reflejaría a través de no practicar el pecado. Y mira, hermanos, escuche, cuando Israel practicó el pecado, una y otra vez, Dios los juzgó. Una y otra vez Dios los tuvo que castigar. Una y otra vez Dios los tuvo que disciplinar. Pero no solo vemos esto en el Antiguo Testamento. Mire Hechos capítulo 5 también, por favor. Hechos capítulo 5. También esto lo hizo Pedro. Perdón, también esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Y nosotros hemos leído, y creo que una vez, de hecho sí, hace unos miércoles atrás, vimos este tema en una predicación, el pecado de Ananías y Zafira. Sabemos que Ananías y Zafira, hermanos, trataron de mentir al Espíritu Santo ocultando el precio de lo vendido. Trataron de aparentar, y esto es importante, hermanos, trataron de aparentar algo que no eran. Trataron de aparentar piedad, trataron de aparentar generosidad, trataron de aparentar y simular que eran justos, trataron de aparentar un temor a Dios que no tenían. Y cuando ellos ocultan esto de la heredad, hermanos, vemos a Pedro llegar y confrontarlos, decirles que ellos a quien verdaderamente le habían mentido es al Espíritu Santo, y ellos cayeron muertos ese día. Dios juzgó el pecado de Ananías y Zafira, pero ¿con qué propósito? Mire Hechos 5:11. El propósito de Dios al mostrar su juicio, su justicia, fue el siguiente. Léalo ustedes, por favor. Vino gran temor sobre toda la iglesia. Mira acá. ¿Usted cree que alguien de la iglesia se atrevería a hacerle lo que hicieron Ananías y Zafira? ¿Usted cree que alguien en la iglesia volvería a intentar hacer lo que Ananías y Zafira hicieron ese día? No, hermanos. Dice la Biblia que vino un temor sobre todos ellos. Ellos supieron, hermanos, que Dios sigue siendo justo. Ellos vieron que Dios sigue siendo juez. Y eso es lo que Pedro dice: si queremos cultivar el temor, necesitamos entender que Dios sigue juzgando imparcialmente nuestras obras. Que todo lo que nosotros hacemos en esta vida, en esta tierra, Dios lo va a tener que juzgar. Hermanos amados, aun aunque Cristo nos ha salvado y aunque Cristo nos ha dado vida eterna, Dios muchas veces va a tener que disciplinarnos. Muchas veces. Mire lo que dice Pablo, 2 de Corintios 5, 9 al 10. 2 de Corintios capítulo 5, verso 9 al 10. Y él dice: por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes. ¿Qué debemos procurar, hermanos? Serle agradables. Porque es necesario
que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, todos nosotros vamos a estar frente al tribunal de Cristo y seremos juzgados por Dios. No para condenación, no para ir al infierno, gracias a Dios no, pero el Señor no da por inocente al que es culpable. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Dios sigue siendo juez, Dios sigue tratando con el pecado. Por eso Pedro nos anima a vivir en santidad y cultivar temor a Dios, para que ese juicio de Dios no venga sobre nosotros en la vida, en esta tierra. Vea lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 12, por favor. Vea lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 12 de Hebreos. Hebreos 12. Hebreos 12. Dice la palabra del Señor, verso 5. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, no te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos legítimos y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarlos. ¿Y qué hacíamos? Los respetábamos. Con cuanto más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Vea el verso 10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de ¿qué, hermanos? De su santidad. ¿Sí nota usted eso? Si queremos vivir y conducirnos en temor de Dios, entonces yo tengo que entender que Dios va a tener que tratar con mis acciones. Dios va a tener que tratar con nuestros pecados, hermanos. Dios va a tener que tratar con nuestra carnalidad. Dios va a tener que tratar con nuestra mundanalidad. Dios va a tener que tratar con esos pecados ocultos, con esas prácticas, hermanos, que no son conforme a su santidad. Hermanos, Dios sigue siendo juez. Dios sigue tratando y aborreciendo el pecado. Y si en sus hijos hay pecado, Dios lo tiene que disciplinar para guiarlos de vuelta hacia su santidad. Es por esa razón que el apóstol Pedro dice, sabiendo estas cosas, conduzcámonos con temor mientras estemos en esta peregrinación. Amados hermanos, con Dios nosotros no podemos jugar. No podemos burlarnos de Dios, amados hermanos. Dios es justo todavía. Y no piense usted, hermanos, que su pecado va a quedar oculto mucho tiempo. La Escritura dice que no hay nada oculto que no haya de saberse. Dios va a tener que tratar con esos pecados ocultos. Dios va a tener que tratar muchas veces con nuestro carácter. Dios va a tener que tratar muchas veces con nuestra manera de vivir. ¿Y sabe cuál es la forma en la que Dios a veces trabaja en ello? Pasándonos por diversas pruebas. Porque las pruebas nos van a moldear. Porque las pruebas nos van a perfeccionar. Porque las pruebas nos van a llevar a la madurez. Porque las pruebas nos van a llevar al arrepentimiento. Porque las pruebas nos van a llevar a cultivar santidad. Porque las pruebas nos van a llevar a vivir en temor de Dios. Porque las pruebas fortalecerán nuestra fe. Porque las pruebas nos van a hacer participar de su santidad. Y el autor de Hebreos dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Esta disciplina, este juicio también
trae un beneficio, un fruto de justicia. Amados hermanos, tanto la santidad como el temor reverente no puede ser cultivado de manera natural en el corazón del hombre. Nuestra naturaleza, hermanos, sigue siendo una naturaleza que se opone a lo que a Dios le agrada. Nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa. Nuestra naturaleza sigue teniendo tendencias hacia el pecado. Nuestra naturaleza sigue teniendo tendencias a hacer lo malo. Nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa, endurecida. Nuestros corazones siguen siendo vanos. Seguimos batallando con ciertos placeres y deseos. Pero el apóstol Pedro nos dice: pero no se deleiten en ellos. No vivan en la vida pasada de la cual fueron rescatados, sino al contrario, vivan en santidad y condúzcanse con temor en este tiempo. Amados hermanos, si queremos realmente ver la bendición de Dios en nuestra vida, necesitamos nosotros entonces llevar nuestra vida todo el tiempo pensando en que la manera de vivir muchas veces de nosotros no está honrando ni glorificando a Dios como debe de honrar. Y quiero hacer una preguntas para terminar, para concluir. ¿Pudieras tú decir que tu vida en este momento honra a Dios? ¿Pudieras decir que lo que viste anoche, lo que hablaste en tu trabajo hoy, tu conversación, tu manera de pensar, glorificó y honró a Dios, fue digno del llamado que Dios te dio hablando de la salvación? ¿Puedes decir que lo que en tu historial hay en internet es agradable a Dios? ¿Puedes decir que tu manera de vestir, de pensar, de actuar le está honrando en este momento? ¿Realmente pudieras decir: Señor, mi vida manifiesta temor? Podríamos decir, nuestros hijos podrían decir, nuestro esposo o esposa podrían decir que nuestras vidas manifiestan una reverencia a Dios. Porque reverencia no es solo sentarme y quedarme callado cuando el culto está empezado. Reverencia tiene que ver, hermanos, con un corazón limpio. ¿Tu corazón está limpio ahora? ¿Tu testimonio es limpio? ¿Eres ejemplo a los demás? ¿Tienes un testimonio intachable en tu trabajo? Si la respuesta es no, entonces muchas veces estamos manifestando las acciones de un religioso hipócrita. Pero si la respuesta es sí, usted está dando evidencias de lo que es ser un cristiano auténtico. Hermanos, el llamado del apóstol Pedro para nosotros hoy es vivir con un temor reverente. Mientras estemos en esta vida, y que nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar deben de ser conforme a la ciudadanía que nosotros tenemos. Si somos hijos del reino de Dios, debemos reflejarlo a través de nuestro carácter y nuestra conducta. El mundo debe ver, el mundo debe ser testigo de que nuestra vida verdaderamente ha sido transformada por Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Puestos todos de pie, hermanos, vamos a orar.